Hola a todos, yo soy Inés Erboni, psicopedagoga del equipo de Neuroeduca. Hace unos años me fui a Londres a estudiar un máster en neuropsicología. Allá tuve la suerte de conocer a grandes investigadores de la discalculia y poder trabajar y estudiar con ellos. Desde ese entonces que sigo investigando y estudiando el tema y trabajando en clínica psicopedagógica con muchos pacientes discalcúlicos. Gracias Boombox por invitarme a esta gran iniciativa de píldoras de información. ¿Qué es la discalculia? La discalculia es un trastorno específico del aprendizaje. Esto le debe sonar a muchos porque entra en la misma categoría que la dislexia. Pero a diferencia de esta, la discalculia es una dificultad para adquirir los contenidos aritméticos básicos. Es importante hacer esta distinción porque los autores referentes en este tema especifican que la discalculia no necesariamente afecta a todas las ramas de la matemática, como por ejemplo la geometría, sino que impacta específicamente en entender los conceptos más básicos de aritmética, que sería entender el valor de los números y las relaciones entre ellos. Es importante destacar que la discalculia es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que tiene una base neuroanatómica, es decir, que los discalcúlicos desde que nacen presentan un cerebro atípico, una alteración en áreas específicas del lóbulo parietal. Entonces los chicos con discalculia tienen dificultad persistente en matemática, es decir, a lo largo de todos los años. Por eso, si sospechamos que un chico tiene discalculia, es importante indagar su trayectoria escolar y que los síntomas que nos preocupan estén presentes desde primer grado o incluso desde jardín de infantes. La identificación temprana, es decir, en los primeros años de su escolaridad, es esencial para poder intervenir tempranamente y minimizar el impacto de su dificultad. La prevalencia de la discalculia, es decir, la cantidad de chicos que la padecen, es del 5 al 6%. Esto quiere decir que en una clase de 20 alumnos debería haber al menos un discalcúlico. Estas cifras llaman mucho la atención porque en Argentina hay muy pocos chicos diagnosticados. Pero esto pasa en nuestro país y en el mundo. Y creemos que es debido a que hay muy poca formación en los profesionales que trabajamos en educación, debido a que hay muy poca investigación en el tema. Si seguimos con la comparación con dislexia, en los últimos 30 años, cada 14 papers publicados en dislexia, hay uno solo publicado en discalculia. Es por esto que muchos lo llaman el capítulo olvidado de la neuropsicología. El impacto de la discalculia en las personas es muy alto, tanto en el ámbito escolar como en el cotidiano, porque por ahí no somos conscientes, pero estamos constantemente usando los números. En un niño con discalculia, el impacto en el ámbito escolar sería principalmente en el área de matemáticas. En los primeros años de primaria, es decir, en primer ciclo, los discalcúlicos serían aquellos alumnos que tienen una dificultad significativa para entender los conceptos numéricos más básicos, como los números del 1 al 10 o automatizar las familias del 10. También son los alumnos que cuando se les pregunta cuánto es 5 más 5, no saben qué responder. Entonces inventan la respuesta o usan estrategias ineficaces como tener que dibujar 5 palitos por un lado y 5 por el otro para poder saber el resultado. Muchas veces son alumnos que no participan en clases de matemática o que quieren evitar toda actividad que requiera números. También son aquellos que les cuesta entender las operaciones básicas como el significado de sumar, restar o multiplicar. Por ende, por ejemplo, tiene una dificultad significativa para automatizar las sumas dobles o ni hablar de las tablas de multiplicar. Cuando son más grandes, por ejemplo en secundaria, el impacto de no entender el concepto de los números puede verse, además de en matemática, en otras materias exactas como física o química. La discalculia también va a tener impacto en el día a día del niño, y esto lo relatan tanto los padres de los niños como los discalcúlicos mismos. Los ejemplos que más dan es la dificultad para acordarse de datos numéricos, como la dirección de su casa o la fecha de su cumpleaños, o calcular el vuelto cuando tienen que comprar algo en el kiosco o en el supermercado, o por ejemplo para sumar los puntos en un partido de rugby. Hay estudios y autores que hablan que la discalculia tiene más impacto en la vida diaria que la dislexia. Podría hablar mucho de cómo hacer intervención en el consultorio, porque es un tema que me apasiona. Pero si tengo que elegir una sola recomendación o un tip, elijo una referencia a una publicación de Brian Butterworth, uno de mis referentes en el tema. Él dice que los profesionales tenemos que usar mucho material concreto en forma de juego,
para que los discalcúlicos puedan experimentar el significado de los números. Esto significa darle material concreto para poder hacer visibles los números, no trabajar con estos de manera abstracta. Y un último comentario para los profesionales que trabajan con la discalculia es que a pesar de que los chicos con discalculia tienen esta dificultad persistente, no quiere decir que no puedan aprender los números. Nosotros somos los que tenemos que darles las estrategias e intervenciones adecuadas para que ellos puedan compensar su dificultad y así mejorar su rendimiento académico. Y que esto es posible. Seguramente nos lleve más tiempo que el de otros niños, pero necesitamos confiar en su potencial. Por eso los invito a sumarse a la red de profesionales desafiando la discalculia, donde buscamos armar una red de profesionales que quiera seguir aprendiendo del tema, conocer herramientas para identificarlos y diagnosticarlos y saber cuál es la mejor manera de hacer intervenciones eficaces para mejorar su calidad de vida.